Amén. Amén, amén, amén. Pues hoy seguimos con la serie, se llama El Fluir Divino, y hemos estado hablando acerca del orden de Dios. Todos digan el orden de Dios. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que ha establecido leyes, orden, ¿no? Dios es un Dios de orden. Y es lo que hemos estado hablando básicamente acerca de la importancia de someternos bajo el orden de Dios para que podamos experimentar y abrazar y tomar lo que Dios tiene para nosotros, amén. Porque hay momentos en nuestra vida donde estamos desalineados y las cosas simplemente no fluyen como deben de estar fluyendo, amén. Jesús dijo en Juan 15, dice, los que están unidos a mí darán fruto, ¿no? Dice, sin mí no pueden hacer nada. Entonces está hablando de esta conexión, de este fluir. Una rama no produce el fruto, sino la vida viene del tronco, ¿no? La vida viene desde las raíces que absorba y toma la vida y luego lo lleva a las ramas y luego las ramas sostienen el fruto, pero no es consecuencia de la rama, es realmente el tronco. Si quitas la rama del lugar no va a tener fruto, amén. Y así es nuestras vidas, cuando estamos desconectados, cuando no estamos en orden, algo sucede de que empezamos a no tener fruto. Empezamos a no tener fruto como Dios habla que podemos tener un fruto. Entonces eso es lo que sucede con el desorden básicamente, ¿no? Algo que no está ordenado es un desorden, ¿no? Y a veces nuestra vida es un desorden. ¿Por qué? Porque no está alineado. Entonces las cosas no fluyen como deben de estar fluyendo. Y eso involucra todos los aspectos de nuestra vida. El énfasis, como hablamos en el principio, realmente era de la iglesia local, era del cuerpo de Cristo, ¿no? Es lo que donde vamos a hacer un énfasis acerca de la prioridad del acomodo de Dios dentro de la iglesia. Porque Dios ha dado dones a la iglesia y es importante que cada uno estemos colocado en el lugar correcto para que podamos desempeñar nuestra función, para que podamos hacer lo que Dios ha diseñado que seamos. Y que no lo hemos hablado mucho, ¿no? Que la pierna no esté aquí en el lugar del brazo, ¿no? Y acá pateando gente pero con tu brazo, ¿no? Y fuera de orden. Me acuerdo hace tiempo vi una película donde había un guardián, y el guardián nada más hacía ejercicio de un lado del cuerpo. Entonces el otro estaba bien tronado como yo, estaba flacucho, ¿no? Estaba flaquito como yo, y el otro lado estaba bien así bien tronado, ¿no? Y se veía curísima, pues, porque nada más tenía un lado de su cuerpo bien marcado, nada más un lado de su cuerpo estaba ejercitado, pero el otro lado no, y se veía muy extraño, ¿no? Entonces a veces sucede así dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Que dentro de la iglesia, que tenemos personas fuera de su unción, tenemos personas operando y caminando fuera de la habilidad o de la gracia que Dios ha puesto sobre ellos. Entonces empieza a haber frustración, empieza a haber muchas cosas y ay, no, ¿qué estoy haciendo? No, ¿por qué no están fluyendo las cosas como deben de estar fluyendo? Y es por este mismo desorden básicamente que estamos desalineados del propósito y del plan y del corazón de Dios y del plan de Dios para nuestras vidas. Entonces hoy vamos a empezar a hablar acerca de los dones de Cristo, todavía en los dones de Cristo. Quizás lo hemos escuchado hablar mucho pues del apóstol, del profeta, del maestro, del pastor, del evangelista. Quizás lo hemos escuchado, pero hoy vamos a empezar a estar estudiando más profundamente qué es cada uno de estos dones. Y lo que yo espero hacer en ustedes es empezar a despertar algo en ustedes que antes no tenían. Quizás lo que mi oración para ustedes es que a través de las siguientes semanas Dios empiece a traer un hambre por conocer y por conocer qué es lo que hay sobre mí. Porque hay algo sobre ti, amén. Quizás nada más ves, pues hay algo sobre Sam y hay algo no sobre Aris, no, porque están enfrente, no, hay algo sobre ellos, pero necesitan entender que hay algo también sobre ti, amén. Y hay que identificar y saber qué es para poder fluir en lo que Dios ha puesto sobre mi vida, amén. Y no querer tomar un lugar donde no me corresponde, no querer involucrarme en un lugar donde no es mi lugar, donde no es mi fluir, donde no es mi don, donde no es lo que Dios ha puesto sobre mí, amén. Entonces vamos a empezar hoy a hablar acerca del apóstol, el apóstol,
Gaby se ríe porque siempre digo apóstol, no sé por qué me quiere salir esa voz. Apóstol, ¿no? Está criticando ahí. Regañan a la pastora, dile, ¿no? Dile, tengo pasión. Ándale, iglesia. Todos digan apóstol. Cada creyente necesita saber la gracia que está sobre su vida para que puedan fluir en eso y funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Todos tenemos un lugar, tenemos una función y tenemos una relación con los demás. Y es lo que necesitamos entender. En Efesios 4, si tienes tu Biblia, vamos a Efesios 4. En Efesios 4 empieza a hablar acerca de los dones de Cristo. A veces hay una confusión, y es lo que queremos estar aclarando. Una confusión porque la Biblia habla de muchos diferentes tipos de dones. Pero en Efesios 4 habla específicamente acerca de los dones de Cristo. Y básicamente lo que significa los dones de Cristo es que cuando Cristo ascendió, Él dio dones, la Biblia dice, ahorita lo vamos a leer, Él dio dones a la iglesia. Y básicamente lo que significa es como la unción ahora sí, la gracia que estaba sobre Cristo, lo partió en 5 diferentes y se los dio a algunos esta parte y algunos de esta parte y algunas de esta parte y algunas de esta parte. ¿Para qué? Para que todos juntos podíamos formar y para ser Cristo. Para que todos juntos podíamos enseñar y equipar a la iglesia para que la iglesia se parezca a Cristo. Entonces cada uno tenemos algo. Todos digan, yo tengo algo de Cristo. Tengo una parte. Tengo un don. Entonces tú tienes un don que quizás tu vecino no tiene. Tú tienes una habilidad, tú tienes una forma de ver las cosas como quizás tu vecino no tiene. Me gusta mucho el ejemplo que Danny Silk es un pastor. Y Danny Silk usa un ejemplo, dice, les voy a explicar lo que es los diferentes, digo así muy rápidamente, lo que son los 5 ministerios, hablando de un choque. Dice, no, llegan unas personas y ¡pah!, chocan, ¿no? Dice, el pastor llega y el pastor ¿qué hace? Va y, oye, ¿estás bien? Tu piernita, déjame limpiarte, déjame poner no sé, este alcohol, ¿no?, sobre tu herida y déjame limpiar y la venda y acomoda a las personas en su lugar y estás cómodo y el clima, ¿qué tal está? ¿Necesitas algo? O sí, a ver, cobijita, ¿no? Y están ahí atendiendo las personas, están al cuidado, el pastor está al cuidado de las personas, está asegurando que ellos están sanos, que lo que había sido herido se sana, ¿no? Y llega el evangelista. ¿Y qué dice el evangelista? Y llega el evangelista y va con esas personas, dice, si ustedes murieran en este momento, ¿dónde irían? ¿No? ¿Dónde irían en este momento? ¿Irían al infierno o irían al cielo? Mira, Cristo murió y les comparte el evangelio y dan su vida a Cristo, pero le encanta porque ya hay una multitud de personas alrededor. Dice, de aquí somos, ¿no?, evangelista. Entonces va con las otras personas y dice a las personas, si ustedes murieron, no hay garantía. Si ustedes tuvieron un choque hoy y ustedes murieron, ¿dónde irían? ¿Irían al infierno o irían al cielo? ¿Dónde es el lugar? ¿No? Entonces el evangelista dice, después de eso compra una radio para poder ir a todos los choques, para ir a compartir, ¿no? Se emociona porque dice, wow, es una buena oportunidad, ¿no? Es una buena oportunidad. El maestro llega y lo que el maestro ve las huellas de los carros y dice, mira, esto sucedió, por eso pasó esto, y está detalladamente explicando qué pasó en el choque y por qué chocaron, para poder evitarlo después, decir, mira, eso es como puedes evitar el choque en el futuro. El profeta llega y dice, yo sabía que ibas a chocar. No. El profeta dice, sí, Dios me habló que ibas a chocar. Y como no había nadie muerto, yo reprendí el espíritu de muerte. Y Dios me dijo, sí, que iban a chocar, ¿no? Entonces ese es el profeta. Y el apóstol llega y el apóstol, uno empieza a imponer manos sobre los enfermos y ver a esas personas levantarse.
Y no nada más eso, el apóstol llega y luego él empieza a equipar a otros para que ellos saben y puedan imponer las manos sobre los enfermos, para que ellos puedan también sanar. Y en ese lugar el apóstol levanta una escuela bíblica para que pueda enseñar y capacitar a personas, para que puedan ir a todos los chocas de todo el mundo e imponer manos y traer el reino de Dios a esos lugares. Entonces lo que estamos hablando es que es una situación, pero cada persona llega con un enfoque y con una forma de verlo diferente. Es la misma situación, es un choque, pero cada persona llega dependiendo de la unción que está sobre ellos. Llegan y ven la situación de una forma distinta. ¿El pastor es mejor que el evangelista? No. ¿El apóstol es mejor que el pastor? No. ¿Por qué? Todos son necesarios, pero todos tienen su lugar. Y lo que hemos hablado muchas veces, y voy a seguir hablando, iglesia, es que tenemos que empezar a saber honrar lo que está sobre la vida de las personas, que es diferente a lo tuyo. El profeta no puede llegar con el evangelista y decir, ay, evangelista, qué tonto eres. Eres anti-espiritual porque no sabías que iban a chocar. ¿No? Y luego el evangelista, ¿qué hace el evangelista? Estaba leyendo en el libro la otra vez, vamos a pisar unos pies. Dice el libro, dice, el evangelista es el único que odia a los otros cristianos. ¿Por qué? Porque tiene una pasión por las almas. ¿Y cómo van a hacer otro estudio? ¿No? ¿Cómo van a hacer un convivio? Hay personas muriendo. ¿No? ¿Cómo van a hacer una comida para conocerte? ¿No? Y personas afuera muriendo. Entonces, ¿por qué? Porque es la gracia que está sobre ellos, es la pasión que está sobre ellos. Amén. Entonces, ¿cómo puede un evangelista no puede ver al pastor? Dice, pastor, es tonto lo que tú estás haciendo. ¿Por qué estás aquí con la gente y la venda cuando podemos estar afuera? Y vamos afuera, ¿no? Y van afuera, ¿no? Y como 2 o 3 evangelistas lo siguen, ¿no? Y los restos que no se identifican, pues están acá, ¿no? Entonces, lo que necesitamos aprender a hacer y lo que vamos a estar hablando es que necesitamos aprender a abrazar, a conocer, pero también honrar la unción que está sobre las vidas de las personas. Y dejar de compararnos y dejar de decir, porque no eres así, estás mal. Porque ninguno de los 5 están mal. Los 5 representan una parte de Cristo que tú no representas. Cada uno representa una parte de Cristo que tú no representas. Tú eres parte, tú representas una parte, pero los otros 4 partes tú no representas. ¿Qué significa eso? Significa que la mayoría de las personas que están a tu alrededor no van a ser como tú. No van a ver las cosas como tú los ves. No van a tener el mismo corazón como tú lo tienes. Entonces lo que necesitamos hacer como cuerpo de Cristo es honrar lo que Dios ha puesto sobre las vidas de las personas. ¿Cuántos se han sentido presionados por hacer algo que realmente no sintieron ganas de hacerlo? ¿No? Eso es alguien tratando de moldearte a su molde. Es decir, si no eres así, no estás bien. Y Dios dice, estás equivocado, ¿no? Error. Si estás así, qué bueno, desempeña eso. Si estás así, qué bueno, desempeña eso. Entonces en Efesios, ¿ya llegaron? Si no llegaron, pues ya, pide la ayuda a tu amigo, tu vecino ahí. En Efesios 4, en el 7, vamos a leer primero el 7 y luego vamos a brincar al 9. Dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en Cristo ha repartido los dones. ¿A quién? A cada uno, a algunos, a los elegidos. Dice, a cada uno se nos ha dado una gracia conforme la medida de Cristo. En el 9 dice, ¿qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? Está hablando de Jesús.
Dice, el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En el 11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el fin de los 5 ministerios que Él acaba de hablar? Equipar, edificar la iglesia, equipar la iglesia. Es para dice es a fin de capacitar. Esa palabra capacitar es equipar, es levantar, preparar. Entonces el ministerio de los 5 está para ¿qué? Está para desarrollar la iglesia para la obra del servicio. Es para equipar, es para preparar, es para capacitar a la iglesia para su trabajo, para la obra de su ministerio. Para que cada uno pueda estar desarrollando su función, desarrollando sus dones, para que ellos puedan ser de bendición. Y en el 13 dice así, dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Y algo muy importante que necesitamos entender, y lo voy a estar hablando, pero cada uno de nosotros tenemos una dimensión de esto. ¿Cuántos estamos unidos a Cristo? Amén. Todos estamos. Si eres nacido de nuevo, estás unido a Cristo. Eres una nueva creación, estás unido a Cristo. Entonces, el ser unido a Cristo significa que tienes la sangre de Cristo en ti. Amén. Entonces, algo que necesitamos también aclarar es esto. El hecho de que seas o no evangelista no significa que no tienes una responsabilidad de alcanzar las almas. Amén. Significa que no va a ser lo primordial, no va a ser tu enfoque primordial en la vida o ministerialmente hablando. Pero cada uno de nosotros estamos llamados a alcanzar las personas, a alcanzar las naciones, a alcanzar tus vecinos, a alcanzar tu familia, a alcanzar las personas que están en tu área de influencia, las personas que tú puedes tocar. Porque cada uno de nosotros podemos tocar personas que nadie más en la iglesia puede tocar. Amén. Y tú tienes una responsabilidad de estar tocando a esas personas. Entonces lo que no podemos decir es que yo no soy evangelista, entonces nunca voy a evangelizar. Vamos a entrar en detalle qué es un evangelista y los roles y las funciones de un evangelista. Y ahí puedes decir, ok, no soy un evangelista, no tengo un ministerio de evangelista, pero yo tengo, Cristo es evangelista y Él está en mí. Entonces puedo yo en esa dimensión, puedo compartir y tengo la responsabilidad de compartir mi fe. Amén. No todos son maestros, pero todos tienen la responsabilidad de enseñar. Amén. Quizás no vas a ser un maestro enfrente de la iglesia o en la escuela bíblica, pero todos tienen la responsabilidad de enseñar a alguien. ¿A quién? Tu vecino, tus hijos. Todos papás son maestros. Amén. Aunque no tienen el título de maestros, son maestros, tienen la responsabilidad de enseñar. Cuando Jesús llamó a los discípulos en Mateo 28, los envió y dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer lo que yo he enseñado. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, es la responsabilidad de toda la iglesia hacer discípulos. No dice, los evangelistas, ustedes alcancen. Dice, todos vayan y hagan discípulos de las naciones. Entonces tenemos que encontrar un buen balance aquí. Amén. Tenemos que encontrar un balance, decir, tengo parte de los 5, yo tengo algo de los 5, pero hay una parte donde yo voy a sobresalir. Hay una parte donde realmente es mi llamado y es donde va a estar mi enfoque, es donde va a estar mi pasión, es donde va a estar mi atención en este aspecto del ministerio, aunque puedo hacer todas las otras cosas. Yo no soy evangelista, pero he llevado muchas personas a los pies de Cristo. Amén. ¿Por qué? Oportunidad. Vi oportunidad y lo aproveché, ¿no? Y entonces tenemos que entender esa parte. Tenemos que entender que el mismo Espíritu está en todos nosotros. Entonces los dones están, pero tengo llamado sobre mi vida que va a ser más fuerte, que me impulsa a hacer cosas que otra persona no puede hacer.
No todos vamos a ir a un lugar y llenar un estadio y ver milagros y ver miles de personas dar su vida a Cristo. Eso se ha reservado para los evangelistas, si lo quieres ver así, ¿no? Los evangelistas, ¿cuántos han escuchado de Reinhard Bonnke? Es un alemán, nadie, ¿ok? Es un alemán, algunos, ¿ok? Sí. Es un alemán evangelista y él va a África y hay un video de una cruzada que hizo, que se ve el mar de gente, literal no ves el fin. Y sí, más de 1 millón de personas en un evento. Y estás hablando de cientos de miles de personas dando su vida a Cristo y cientos de miles de personas recibiendo sanidad y recibiendo milagros. ¿Por qué? Eso es un evangelista, ¿sí entiendes? Su enfoque es evangelizar. Su enfoque, su ministerio es hacer eventos para que más y más y más y más y más personas lleguen a los pies de Cristo. No todos vamos a hacer eso, pero todos tenemos a personas en nuestra vida que Dios nos ha puesto ahí para compartir y para llevar a esas personas a los pies de Cristo. Amén. Entonces es muy importante estar tocando estos temas. Amén. Entonces los dones de Cristo están dados para el buen funcionamiento de su cuerpo. Todos digan buen funcionamiento. Dios habla acerca del cuerpo de Cristo y lo usa con términos así. Si no tengo riñones o si no tengo un corazón, pues mi cuerpo no va a funcionar, ¿sí entiendes? Aunque todas las otras partes están bien, eso va a producir un daño al resto del cuerpo. Eso va a producir el que una parte está mal o una parte no está en su lugar o una parte no está funcionando. Va a significar que todo el cuerpo no puede hacer lo que fue diseñado a hacer. Amén. Entonces los dones de Cristo son dados para el funcionamiento y el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Amén. El apóstol. ¿Qué es un apóstol? Vamos a ver. ¿Qué es un apóstol? La palabra apóstol viene del griego apóstolos y significa enviado. Todos digan enviado. Un verdadero apóstol es alguien enviado por Dios para cumplir una tarea específica. Un apóstol es alguien enviado por Dios para cumplir una tarea específica. Los apóstoles tienen una tarea específica que Dios les ha dado, que Dios les ha puesto una gracia sobre ellos para cumplir una función. ¿Cristo vino a predicar a los gentiles o a los judíos? A los judíos. Tenía muy marcado, ¿sí o no? Tenía muy marcado su misión. Cristo fue enviado, que es un apóstol. Fue enviado por Dios para cumplir una misión y él estaba súper enfocado en su misión. Al grado que una mujer gentil se le acercó y dijo, yo quiero, y dijo, no vine a servir a los perros básicamente, ¿no? Vine a los hijos. Ay, Jesús, me ofendes, ¿no? Eso se llama enfocado. Él estaba enfocado, él sabía su misión. Un apóstol no se desenfoca de su misión. Hay personas que van a llegar al apóstol, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, este está mal, este está bien, y va a dar opiniones acerca de cambio. Pero el apóstol tiene una misión. Dios lo envió a un lugar con una misión. Y un apóstol está enfocado en esa misión. Un apóstol es alguien, todos digan enviado por Dios. Es algo muy importante. Un apóstol es alguien enviado por Dios, no es alguien enviado por los hombres, es alguien enviado por Dios. El llamado apostólico no es algo que uno nada más decide, yo quiero ser apóstol. Amén. No es como ir a la tienda, ¿no? A la, no sé dónde compras tu ropa, Suburbia o Fábricas de Francia, ¿no? Ay, fresones, te pasan. Fábricas, ¿no? Les vi las sonrisas de fábricas. Y llegan al departamento de los dones, ¿no? Y dicen, wow, ese chamarra de apóstol como que me late, ¿no? Eso me lo llevo, ¿no? No es así, amén. Los llamados de Dios lo hemos visto. Vamos rapidísimo, no quiero tardar mucho tiempo, pero quiero darles un versículo para respaldar lo que estoy diciendo. En 1 Corintios 14 está hablando del cuerpo de Cristo. Perdón, en el 12.
en el 18. Entonces 1 Corintios 12, 18. Dice así. Dice, en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. ¿Como mejor qué? ¿A quién? A Dios. Entonces Dios es el que coloca a cada miembro en su lugar. Amén. El miembro no llega y dice, Dios, yo quiero ser oreja, yo quiero ser pierna. No, Dios es el que coloca. Dios dice lo que vas a hacer. Dios dice lo que hay sobre tu vida. Él es el que decide. Amén. Él decide lo que hay sobre ti. Él decide dónde te va a colocar. Amén. No es algo de humanos, no es algo que un pastor te diga o que alguien te diga. Un pastor puede confirmar algo sobre tu vida. Amén. Pero simplemente el hecho de que un pastor diga, vas a ser apóstol, no significa que vas a ser apóstol. El hecho que Dios diga, vas a ser apóstol, eso es lo que significa que vas a ser apóstol. Amén. Porque Dios es el que toma, el que escoge, el que envía. Los apóstoles, algo de los apóstoles, que los apóstoles tienen una visión. ¿Saben la visión? Una característica de un apóstol es alguien que tiene visión, tiene mucha visión y demasiada visión. Y pueden volver locos las personas que los rodean. ¿Por qué? Porque llegan y vamos a hacer esto, vamos a trabajar, y la próxima vez que se ven, vamos a hacer esto, y luego la próxima vez que se ven, vamos a hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Gracias. Porque tienen mucha visión. ¿Por qué? Porque son apóstoles. Están siendo apóstoles. ¿Por qué? Son visionarios. Los apóstoles son visionarios. Son personas que ven la panorama grande, pueden ver la visión grande, pueden ver lo grande de Dios. Y lo que hace un apóstol es que empieza a equipar y prepararse para caminar hacia ese destino, para prepararse a caminar como iglesia hacia ese lugar que Dios ha hablado al apóstol. Hay momentos que personas que tienen otras unciones, si lo quieres ver así, quieren venir y quieren tratar de tomar las decisiones. Y un apóstol puede decir, ok, eso está bien si fuera dentro de un mes, pero yo estoy viendo dentro de 30 años y 20 años y estoy preparando algo para algo más grande que Dios ha puesto en mi corazón y una visión más grande que Dios ha puesto. Y hay momentos donde vemos las cosas y dijimos, ¿por qué harían eso? Ay, ¿por qué esa decisión? Uy, no, ¿qué le pasa? Y es porque estoy viendo algo o porque estamos viendo cosas que ustedes no están viendo. ¿Por qué? ¿Porque son malos o porque son antiespirituales? No, porque es la unción que está sobre mi vida. Gaby es un apóstola. Yo soy apóstol. No porque nosotros dijimos, yo quiero ser apóstol, no. Llegamos primero a la repartición, no, repartición de apóstol a las 10 de la mañana y estamos a las 6, no, ahí esperando. No, porque Dios ha hablado eso sobre nuestras vidas. Dios nos ha dado ese manto apostólico. Y es importante que reconozcan el manto que Dios ha puesto, para que no se frustren con la forma en que un apóstol o un pastor o un evangelista hace las cosas. Amén. Un evangelista llega y la mayoría que yo he visto son bien apasionados, no, son muy expresivos y a algunos se les puede incomodar eso. Pero lo que Dios quiere hacer es Dios quiere avivar algo en ti a través del evangelista. Dios quiere empezar a despertar algo en ti. Pero lo mismo, el apóstol también tiene una unción especial para Dios. Y la unción que Dios tiene es para dar visión. Está enviado por Dios para dar una visión a un lugar. En Hechos 13, si tienes tu Biblia, vamos a ver unos ejemplos de los mismos y vamos a ver hay tantas cosas que puedo hablar, la verdad. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. En Hechos 13, en el 2, en el 1 habla de la iglesia de Antioquía, entonces está hablando de una iglesia, y se juntaron a orar. Y en el 2 dice, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor,
Dice, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que les he llamado. ¿Quién los apartó? El Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo. ¿A quién? A los líderes de una iglesia. ¿Dios usa a los líderes? Por supuesto, pero ¿quién da los órdenes? Dios, no los líderes. Entonces el Espíritu Santo dijo, apártame a estos dos. ¿Para qué? Dice, apártame a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Los llamó por un trabajo, con un trabajo. Los llamó porque tenía un plan, una visión en su mente. ¿Sí entiendes? Dios tiene una visión y cuando Dios quiere cumplir una visión de esa manera, Él envía a un apóstol a abrir obra, a ir a lugares donde no se conocía, a ir a lugares donde no hacían lo que Dios quería que hiciera. A veces yo le pregunto a Dios, cuando llegamos a Guadalajara no sabíamos nada acerca de Guadalajara. Hablando de la ciudad de la iglesia, si lo quieres ver así, de la iglesia cristiana, y fuimos a una librería y nos decían, te doy una lista de las iglesias, y eran como 500. Dije, Dios, ¿qué estamos haciendo acá? ¿No? Y hay 500 iglesias, ¿por qué otra? Pues no, porque 501 iglesias, ¿no? Y es algo que tomó un tiempo para nosotros entender el enfoque que Dios tenía para nuestro ministerio. Y al tiempo me acuerdo que Dios habló y nos dio una palabra y era esto. Dice, te llamo ministro, dice, de reino y de gracia. Te llamo ministro de reino y de gracia. Y Dios me dio un mandato de traer y de declarar su gracia y su reino a las naciones. Y hay muchas iglesias que no predican gracia. Y hay muchas iglesias que no predican el reino. Y Dios dijo, necesito enviar a alguien a establecer lo que yo quiero hacer. Y cuando Él tiene eso en su corazón, Él envía apóstoles. Cuando Jesús escogió los que iban a estar después de Él en su ministerio, ¿qué escogió? 12 ¿qué? 12 apóstoles. ¿Por qué? Los iba a enviar. No escogió a 12 profetas, no escogió a 12 maestros, no escogió a 12 evangelistas, no escogió a 12 pastores, escogió a 12 ¿qué? Apóstoles. ¿Por qué? Porque de la iglesia de Cristo en este mundo, el apóstol está como primer lugar. El apóstol está como primer lugar de autoridad dentro del cuerpo de Cristo. Por eso Jesús entró y Él estableció sus 12 discípulos que eran apóstoles. Tenían una unción apostólica sobre cada uno de sus vidas. ¿Por qué? Porque cuando terminó la capacitación, los envió a extender el reino y cumplir con el propósito y el plan de Dios en este mundo. Entonces, un apóstol es un enviado. Y un verdadero apóstol es alguien enviado por Dios para cumplir una tarea específica. Todos digan una tarea específica. En Gálatas 2, si tienes tu Biblia, vamos a ver un poquito de esta tarea específica. Y está Pablo hablando aquí en Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 6. Dice, en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias. Dice, no me impusieron nada nuevo. Está hablando de Pablo cuando él fue a la iglesia con los otros apóstoles y les dijo lo que estaba haciendo. Dice, ellos confirmaron mi ministerio. Ellos confirmaron lo que Dios había hablado, lo que Dios había puesto sobre mí. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicar a los judíos. ¿Qué es eso?
Se llama un manto apostólico sobre su vida. Fue enviado Pablo, ¿a dónde? A los gentiles. Pablo fue enviado con una misión específica. ¿Cuál era? Que los gentiles conozcan de Cristo. Fue enviado Pablo y Pedro fue enviado. ¿Es menor Pedro? No. ¿Es mayor Pedro? No. Los dos son apóstoles, pero cada uno tenía un enfoque diferente. Amén. Pablo dice, a mí se me ha encomendado ir a los gentiles. Mi enfoque son los gentiles, mi enfoque es allá. Vino hace unas semanas, no vino un misionero de China. Y estaba hablando de eso, de ir a China y su corazón para China y su corazón para allá. ¿Por qué? Porque era una tarea específica que Dios le había dado a él. Era una misión específica que Dios le había dado a él. Un corazón específico, un corazón para un cierto grupo de personas. A mí me encantan los latinoamericanos. Me encanta. Voy a casa, soy gringo, ya sé, mira. Soy gringo, ya lo sé, pero voy a casa y estoy fuera del lugar. Me siento fuera, y no nada más con las personas, en el lugar. Extraño casa. Para mí México es mi casa. Yo amo México. Yo amo México. ¿Por qué? Porque es el corazón de Dios en mí. Porque Dios me dio un llamado para estar aquí. Dios me ungió con un propósito y me envió de los Estados Unidos aquí con un propósito, con una misión. Y aunque Gaby también es de México, pero ella tiene una pasión por aquí y Dios le ha levantado también a ella con un propósito, con una misión. Entonces los apóstoles tienen visión y son enviados de parte de Dios con una misión específica. Amén. Hay muchas personas que no tienen visión. No está mal. Significa que necesitas un apóstol en tu vida. Amén. Necesitas a alguien que puede dar visión, que puede estar hablando, que puede proyectar en un futuro. ¿Por qué? Porque no todas las unciones son las mismas. El pastor, ¿qué está viendo? Abajo. Está viendo las ovejas, está cuidando, está viendo. El pastor no está viendo el futuro. Si un pastor está enfrente, vamos a quedarnos estancados. Si un pastor está enfrente, se va a quedar estancado. ¿Por qué? Porque nada más se van a ocupar de las necesidades y que se lastimó y que y que ahora hay un conflicto acá y ahora hay un conflicto acá y ahora hay un conflicto acá. Siempre va a haber conflictos. Amén. Todos digan, siempre va a haber conflictos. Se enojaron los discípulos con Jesús porque dijo, ay, este perfume tan caro lo podíamos haber vendido para dar a todos los pobres. Y Jesús dijo, los pobres siempre los vas a tener. Siempre van a estar. Amén. A veces salimos del tiempo de Dios por la pasión, porque se van a perder. Siempre va a haber personas perdidas. Amén. No podemos adelantarnos a todo el plan y proceso de Dios en nuestra vida porque ahí vemos una necesidad. Dios no se mueve por necesidad, se mueve por visión. Se mueve por misión, se mueve por propósito, no por necesidad. Se mueve por propósito. Entonces, si estamos movidos por las necesidades, no vamos a estar encaminando hacia donde Dios quiere que caminemos. Un apóstol es el que va delante de la congregación, que dice, por aquí vamos. Pero lo que hace un buen apóstol, lo hace un pésimo pastor. ¿Por qué? Porque si mi vista está aquí enfrente, no voy a estar volteado hacia atrás y hacia abajo para ver qué está sucediendo en la congregación. Con las ovejitas. Amén. Lo que hace un apóstol, un buen apóstol, es la habilidad de ver y enfocarse en lo que está delante. El enfoque de un apóstol es el reino, es Dios, es el cielo, es la misión de Cristo. Es la misión. Su cabeza no está en el mundo, está allá arriba. Amén. Está con Cristo. La cabeza de un apóstol está con Cristo, está con Cristo. Eso es lo que yo quiero que haga, eso es lo que viene, eso es lo que haces esta semana y el próximo mes, y es lo que viene en 20 años, y es lo que viene en 40 años.
Y baja el apóstol y dice, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Y anima a la iglesia a caminar hacia un lugar. Anima a la iglesia a caminar hacia ese propósito y esa misión y esa visión y ese plan que Dios tiene para ustedes y para mí. Pero aquí, ¿quién ha puesto delante? Los apóstoles. Vamos a verlo en otro lugar. En Efesios 2:20. Efesios 2:20. Lo hemos leído todas estas semanas. En el 19, si quieres leemos, dice, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Cuál es el fundamento? Apóstol y luego ¿qué? Profeta. Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular que hablamos la semana pasada. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo es la cabeza. Pero abajo de Cristo Él ha puesto apóstoles y luego a profetas. Entonces digan el orden divino y el fluir divino. Si está fuera de orden, no vamos a poder hacer y cumplir con la misión que Cristo quiere. Si no hay apóstoles en la cabeza. ¿Por qué? Fluir divino. Porque los apóstoles y los profetas, vamos a hablar pronto acerca de los profetas. ¿Qué es un profeta? Porque también es un ministerio fundamental. Todos son importantes, no se equivocan en esto. Todos son importantes. Pero Dios ha establecido a apóstoles en primer lugar. En 1 Corintios, si quieres, vamos ahí. 1 Corintios 12. Para que no digan, ay, el pastor se está sacando de la manga esta doctrina. 1 Corintios 12. Ok, en el versículo 28, perdón, 1 Corintios 12, 28. ¿Qué dice? Dice, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar, ¿qué? Apóstoles, en primer lugar apóstoles. Cuando habla en primer lugar está hablando, está hablando numéricamente en un orden de autoridad. En primer lugar, no nada más está nombrando en primer lugar. Esta palabra está especificando el orden de Dios. Está especificando y está diciendo, en primer lugar está el apóstol. Amén. En segundo lugar, ¿qué? Profeta. En tercer lugar, maestros. Luego empieza a hablar de los diferentes dones, los otros dones. Y ya no habla en una forma numérica. Después de los maestros ya da una especificación de los otros dones. Pero está hablando como fundamento. Dice, primero está el apóstol y luego está el profeta y luego el maestro. Entonces el fundamento de la iglesia, ¿qué es? Primero apóstol y luego profeta y luego maestro. Y luego bajo ellos están todos los otros dones que son igual de importantes. Son igual de necesarios. Y es lo que estamos hablando, iglesia. Yo no soy apóstol, entonces no soy importante. Sí, eres muy importante. Eres súper importante. No soy profeta, entonces no soy importante. Eres súper importante. Dios te necesita. Dios te necesita en el lugar que Él decidió colocarte. Si eres pierna, Dios no te necesita en la cabeza. Amén. Pero si eres pierna, Dios te necesita en la pierna, en el lugar donde va la pierna. Entonces Dios pone primero al apóstol. He conocido iglesias, he conocido a pastores. Muchas veces los que están enfrente de la iglesia los llaman pastores, aunque no es la unción que está sobre nuestras vidas. No. Se acostumbra a decir, pastor, pastor, pastor. ¿No?
pero es algo por tradición, no realmente bíblico. Porque la cabeza de la iglesia no es pastor, es apóstol. ¿Amén? Primero, ¿qué? Apóstoles. Entonces, si tienen conflicto con eso, tienen que ir con Dios. Amén. Es que yo soy evangelista y yo quiero. No es el orden de Dios. Tienes tu lugar y es súper importante, y la unción sobre tu vida, la iglesia y el cuerpo lo necesita, pero lo necesita en su lugar. Pon evangelista atrás de un escritorio, lo vas a volver loco o loca. ¿Por qué? Quieren estar con las personas. Son sociales, quieren estar con la gente. ¿Por qué? Es la unción sobre su vida. Lo pones detrás de un escritorio, los vas a volver locos. ¿Por qué? No es lo que Dios ha puesto, no es el diseño, no es el lugar que Dios tiene para ellos. Amén. ¿Qué otras características, capacidad y funciones del apóstol? El apóstol es visionario, ve el cuadro grande. El apóstol está enfocado en traer el cielo a la tierra, o la agenda del reino. Amén. El apóstol está enfocado en la agenda de Dios, está enfocado en la misión de Dios, en la visión de Dios. Y es algo muy bueno, pero ahorita vamos a hablar de las debilidades, porque todos tienen fortalezas y todos tienen debilidades. Entonces el apóstol puede ver, está enfocado en traer el cielo a la tierra. Mateo 6, venga tu reino. Esa es una oración apostólica. Es una oración apostólica. Venga tu reino en la tierra como es en el cielo. Es una oración apostólica. Ese es el corazón de los apóstoles. Esa es la descripción, si lo quieres ver así, de su posición. Quieren traer el cielo, lo que está en el cielo, lo quieren traer a la tierra. Entonces se lo pasan en el cielo, se lo pasan en lugares de intimidad, se lo pasan en momentos de intimidad, se lo pasan escudriñando las palabras y en oración y en ayuno, buscando a Dios, buscando el corazón de Dios, buscando la palabra de Dios, buscando dirección, buscando la visión de Dios. Eso es lo que se enfoca, lo que se dedica el apóstol. Dice aquí, el apóstol tiene la fortaleza para perseverar hasta que consiga su misión. Gracias. Me vieron muy no movidos aquí porque estaba agarrando el vaso. Dice, el apóstol tiene la fortaleza para perseverar hasta que consiga su misión. Hay muchas personas que no tienen esa perseverancia. Amén. Pero un apóstol tiene esta perseverancia para seguir y seguir y seguir en las buenas, en las malas, en las buenas, en las malas, en las buenas, en las malas, y seguir hasta que se cumpla lo que Dios ha hablado sobre su vida. Y en esa transición mucha gente llegan y se van, y llegan y se van, y llegan y se van, y llegan y se van. No tienen la perseverancia que tiene un apóstol. Por eso también Dios los pone como en primer lugar. Porque aunque muchos se vayan y muchos se vienen, Dios necesita a personas que se pueden quedar y perseverar en una obra hasta que se cumpla lo que Dios ha establecido y hablado sobre esa obra. El apóstol es alguien que puede perseverar. Jesús perseveraba. Él solo hablaba lo que Dios le hablaba. Amén. ¿Recuerdo o no? Una vez estaba predicando, dice, si no comen mi carne y si no beben mi sangre, no van a entrar en el reino. ¿Qué pasó? Se fue la multitud. Y muchos se fueron, ya voy a tirar todo mi ministerio en la basura. ¿Y qué hizo? Con los pocos que estaban con él, sus discípulos, y él les dijo, ¿también se quieren ir? ¿Sabes lo que haría un pastor en esa situación? Ay, perdón, personas, no quise decir eso, lo siento que los ofendí, lo siento. Lo que realmente quería decir es que mi sangre y mi carne, no está hablando físicamente, está hablando en espiritualmente. Jesús no lo hizo. ¿Qué hizo? Dejó que se fueran. A un pastor no le gusta que las personas se vayan. Una persona que tiene esa unción de pastor no le gusta esa parte. Quieren traer y juntar y juntar y juntar y juntar. Jesús era el maestro, era el pastor, pero también era un apóstol.
Y él perseveró con o sin personas siguiéndole. Con todos se ofendieron, él seguía en su misión, él seguía en su propósito, él seguía predicando, él seguía sanando enfermos, él seguía levantando los muertos, él seguía caminando, perseverando en lo que Dios había hablado sobre su vida. Un apóstol tiene perseverancia y lo necesita. Un apóstol necesita perseverancia porque muchas veces es enviado a un lugar donde no lo van a tomar bien, donde no les va a gustar lo que tienen que decir. Porque también otra cosa que tiene un apóstol es que un apóstol llegue a corregir error, establecer orden y estructura. Un apóstol llega a un lugar y dice, eso no es de acuerdo al modelo del cielo y vamos a corregir. Vamos a mover esta cosa para acá y esta fiesta para acá y la gente, lo hemos hecho así por 100 años, no importa. No es de acuerdo al modelo de Dios. Entonces un apóstol llega a ¿qué? A cambiar, a agitar las cosas, a quitar la tradición, a quitar cosas que no tienen poder, a quitar cosas que no están creados de acuerdo al modelo o la imagen de Dios. Y pone orden y corrige el error. Y trae una transformación, si lo quieres ver así, a un lugar y en las vidas de personas. El poder del apóstol está en edificar a personas y proyectos. Entonces digan, edificar a personas y proyectos. Un apóstol entra en un lugar, no necesita nada y construye algo de nada con la ayuda de Dios. Los enviados más comúnmente a plantar nuevas iglesias son apóstoles. ¿Por qué? Porque van a llegar sin nada y van a tener que ir a un lugar, predicar, traer, juntar personas, equiparlos, posicionarlos en su lugar y crear de nada una iglesia. Entonces el poder de un apóstol es en edificar a personas y proyectos. Un apóstol está encantado, está enfocado en la gente, está enfocado en edificar, en levantar, en formar las personas. Está enfocado en que cada persona esté cumpliendo y caminando en su destino y que cada uno esté tomando su lugar. ¿Por qué? Porque ve lo que está ahí y dice, ahí veo tu lugar, déjame moldearte, vamos para acá, para que puedas entrar en ese lugar que yo he visto que Dios tiene para tu vida. Y inician iglesias y ministerios. Hace tiempo Dios me habló a través de un profeta y me dijo, tú no estás para estar en un lugar. Tú no estás nada más para ir y sentarte y ya estar en un lugar. Eso es algo apostólico. Después de un rato un apóstol quiere decir, bye bye, nos vemos, ¿no? Y quiere hacer otra cosa. No quiere esperar en el sentido de, quiere venir y edificar y poner y posicionar y luego supervisar. Pero quiere estar fijándose en otras cosas, otras personas, otros proyectos, otras cosas. Quiere estar en muchas cosas. Dios nos ha hablado como iglesia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantar iglesias, vamos a plantar iglesias y vamos a plantar iglesias. Y va a llegar el día donde Gaby y yo casi no vamos a estar aquí en la iglesia local en Guadalajara. Vamos a estar viajando a Canadá, a Francia, a Brasil para ayudar a las iglesias que hemos plantado. Para estar ahí, apoyar a los pastores y apoyar a los apóstoles y apoyar a los maestros y edificar y levantar y supervisar muchos proyectos. Esa es una unción apostólica, es de supervisar. Un apóstol supervisa. Todas las cartas que vemos en el Nuevo Testamento, la mayoría fueron escritas ¿a qué? A iglesias. Pablo escribiendo ¿a qué? A iglesias que él había formado, que él había estado ahí, edificado, posicionado personas y luego él fue a otro lugar a hacer lo mismo. Y luego el apóstol Pablo, ¿qué hacía? Escribía cartas y decía, así tienen que ser las cosas. Hay un desorden, vamos a arreglar las cosas, tienen que poner las cosas en orden. Él estaba supervisando las obras que Dios había levantado a través de él. Entonces el apóstol edifica personas y proyectos. El apóstol corrige el error, establece orden y estructura. Un apóstol tiene la capacidad de reconocer, discipular, ubicar y enviar a otras personas al ministerio.
quizás no sabemos, estamos, Gaby y yo, en ese proceso, ¿no? En ese sentido, pero está en nuestro corazón. Amén. Cuando Dios nos llamó, no era, oye, ya saben hacer todas estas cosas, pero empezó a poner pasión en nuestros corazones. Amén. Y eso es una gran pasión que nosotros tenemos, es reconocer y discipular. Me encanta estos tipos de series porque estamos hablando de eso, estamos hablando de colocar, de llamados, de unciones sobre sus vidas. Es algo que nos apasiona. A los apóstoles les importa la madurez espiritual de la gente. Un evangelista, muchas veces el enfoque está en alcanzar y alcanzar y alcanzar y alcanzar, pero no en madurar. No en madurar. Y una unción apostólica es una unción, queremos madurar, queremos ver la iglesia crecer, queremos ver la iglesia, hablando de personas, queremos verlos crecer, queremos verlos caminar en la palabra y poner en práctica lo que Dios ha hablado. Amén. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ir y pueden seguir extendiendo el reino en el lugar donde estén, en el lugar de influencia. Amén. Entonces a un apóstol le interesa la madurez. Me encanta el evangelismo, no se equivoquen, pero el evangelismo es el inicio de un proceso, no el fin. Y muchas veces el evangelista lo ve como el fin del proceso, ¿no? 10,000 personas para Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ellos están siendo discipulados? 20 millones de decisiones. Gloria a Dios por eso, la verdad, gloria a Dios por eso, qué bueno. ¿Cuántos están siendo discipulados? Porque la Biblia dice, vayan y hagan discípulos y enséñalos. ¿Quién? Los que están siendo convertidos, enséñalos a obedecer todo lo que yo he enseñado. Entonces a veces los evangelistas tienen un enfoque, alcanzar. Y si no hay alguien que tenga un enfoque de discipular y madurar, vamos a tener un buen de bebés en la iglesia que no crecen y se mantienen bebés. Amén. Entonces, ¿está malo el evangelista? No. ¿Está malo el apóstol? No. ¿Se necesitan? Sí. ¿Son complementarios? Por supuesto. Pero si yo como un apóstol le digo al evangelista, no te necesito, estoy quitando esa parte que sí necesito. Pero también el evangelista, si se separa del cuerpo, dice, el cuerpo no te necesito. Usted está más enfocado en hacer cosas y eventos y no sé qué y no sé cuánto, y yo estoy enfocado en los perdidos. Me separo de aquí. ¿Qué está haciendo? La mitad de trabajo. ¿Sí entiendes? Nada más van a hacer la mitad de trabajo y alcanzar, pero no va a haber realmente un gran fruto. ¿Por qué? Porque cada parte tiene su lugar. Amén. Cada miembro tiene su lugar. Cada unción tiene su lugar. Por último, los apóstoles son padres y madres espirituales. Los apóstoles son padres y madres espirituales. Es algo que desde el año pasado que Dios habló a través de Alex y Liz Valles acerca de nuestras vidas. Es algo que Dios empezó a despertar muy fuerte en nosotros, pues. Y Él empezó a hablar acerca de hijos espirituales. Los apóstoles son padres, tienen ese corazón de padre y de madre. De ver, de cuidar, pero de preparar para su vida. Amén. Un papá que hace no es para sentar ahí todo el rato con el bebé, ¿no? Llega el punto, como les dije la otra semana, ¿no? ¿Cuántos estuvieron? Y está bien que el bebé tiene pañales por un ratito, ¿no? Pero cuando vengan los 30, pastor, ¿me limpia? No te limpio, ¿no? No te voy a limpiar, ¿no? Es tu responsabilidad limpiarte. Mira, te enseño cómo limpiar. Mira, se agarra así, ¿no? Y eso es lo que hace un papá, ¿no? Con sus hijos espirituales los forma. Invierte todo lo que Dios ha puesto en nosotros, los invierte en ellos. Y ellos se convierten en esos hijos espirituales, que en su tiempo se convierten en papás y mamás, y que ellos después tienen sus propios hijos. Es el proceso de la vida, es el proceso de la iglesia. Entonces, ¿cuáles son las debilidades? Esas son las fortalezas. Las debilidades. Una de las debilidades de un apóstol es que ven la visión. ¿No estaba en el otro lado también? También está como debilidad.
los apóstoles la mayoría de veces no son muy buenos con los detalles. No son muy buenos en la cosa administrativa. ¿Por qué? Porque su visión está allá. Su visión está en el panorama grande, no en los detallitos, ¿no? Es en la panorama grande. Veo hectáreas de lote. Y luego el administrador viene, mira, hay 1, 2, 3. El administrador viene a empezar a contar los elotes. Lo que el apóstol ve, mucho fruto, ¿no? Mucho fruto, ¿no? El apóstol quizás puede a veces exagerar las cosas también, ¿no? Millones de personas, y como 100, ¿no? Alcanzamos muchísima gente, ¿no? Entonces, el apóstol, el enfoque es grande. Entonces, lo que lo hace es una fortaleza, se convierte en una debilidad. Porque no somos buenos con las cosas chiquitas, los detallitos. Entonces necesitamos personas que sí se pueden fijar en los detallitos, que vengan a nuestro lado a suplir necesidades que nosotros no sabemos hacer. Dice la Biblia que de hecho ahí lo vimos en Hechos, dice que estaba Pablo y estaba Bernabé, que los enviaron, y después dice con su asistente Juan. Los apóstoles necesitan sus asistentes. Necesitan personas que pueden ver y hacer las cosas detalladas que ellos no son buenos haciendo, para que ellos puedan suplir la necesidad en este caso de los apóstoles. Algo muy notorio de los apóstoles es esto: los apóstoles están enfocados en cumplir la misión. Y a veces no están muy sensibles a las necesidades de la gente. A veces el apóstol está tan enfocado en la misión, en la visión, en lo que Dios ha hablado, que no está muy sensible a las necesidades de las personas. Una iglesia apostólica tiende a ser puertas grandes para entrar, pero también puertas grandes en la salida, ¿no? Donde entra mucha gente y sale mucha gente. ¿Por qué? Dice Chris Ballaton, Danny Silk, dice de su iglesia, ¿no? que en su tiempo llegaban gente y decía, me encantan los milagros y ver cáncer desaparecer y ver ojos, ciegos ver, nos encanta, pero vamos a ir a una iglesia donde realmente les importa a las personas. ¿Por qué? Porque la unción apostólica no está enfocada en las necesidades de las personas. Está enfocado en la misión de Dios, no en las necesidades, en la misión de Dios, en el propósito de Dios, en el reino. Entonces, eso es una debilidad que tenemos como apóstoles y lo hemos visto muchas veces en la iglesia. Ay, me voy a ir porque no me siento amado. No vine 2 domingos y no me hablaste. Y lo siento, te amo. Te amo, mira, vamos para acá. No, pero no es una unción que está sobre mi vida. Amo las personas, pero mi forma de amarlas es guiándolos a través y hacia una visión y hacia un propósito que Dios tiene para sus vidas. No en llamándote cada semana para ver cómo estás. Me encantaría, pero simplemente no puedo. Amén. No puedo. Y lo que Dios va a hacer, como lo vamos a ver y vamos a terminar con esto, y es que Dios levanta personas a suplir las necesidades. Amén. Entonces, otra debilidad que podemos tener, que pueden tener, ¿no?, los apóstoles, es que pueden parecer fríos o desconectados. Podemos parecer fríos o desconectados. A veces nos sentimos como bichos raros, porque tenemos una forma de caminar y de tratar con Dios que muchos no tienen. Y estamos apasionados como pocos otros lo son. Y podemos vivir desconectados como de este mundo, si lo quieres ver así, de las necesidades o de las personas.
por estar tan enfocado en las cosas del reino, por estar tan enfocado en las cosas de Dios. En Hechos 6 vamos a ver una historia rápido. Aquí vamos a terminar con esto. Dice, en aquellos días al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Los apóstoles, adivina qué estaban haciendo. Apóstoles. Llegaron las personas, hay necesidad, tienen que atender. Hay personas que atender, hay personas para ir, hay cosas que hacer. Y los apóstoles que dijeron, no podemos desatender la palabra de Dios por servir las mesas. Es menos servir las mesas, eran porque eran unos creídos, dijeron, yo no voy a ensuciar mis manos, mejor voy a poner personas así. ¿Eso era la actitud? No, eran personas que enfocados. Eran personas enfocados. ¿En qué? En su misión. Hello. Si los apóstoles no están haciendo lo que Dios los llamó a hacer, entonces nadie lo va a hacer. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Hubo necesidades. Hay necesidades en la iglesia. Te está diciendo, hoy hay necesidades. Está esta situación. Entonces dice, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Pero ¿cuántas veces hay personas en la iglesia que quieren ver al apóstol sirviendo mesas? Y luego critica al apóstol porque no está sirviendo las mesas. Y luego critica al apóstol porque no está ahí para suplir todas mis necesidades. Y si un apóstol hiciera eso, estaría descuidando y estaría pecando, porque estaría caminando en algo que Dios no le dijo que hiciera. Eso está fuerte. Amén. Yo puedo pecar como apóstol y tratar de tomar un lugar que no me corresponde. Y no estar haciendo y no estar supliendo lo que Dios ha hablado sobre mí, sobre mi vida. Amén. Dice sí. Dice en el 3, dice, hermanos, no lo dejaron así, esa es la parte importante. Dice, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. ¿Qué hicieron? Acomodaron. Dijeron, nosotros no lo vamos a hacer, pero alguien lo va a hacer. ¿Sí o no? Cuando un apóstol acomoda a personas, muchas veces hay un desprecio, una deshonra hacia esas personas. Y decimos, si no es el apóstol, nadie. Si no es el apóstol el que me está sirviendo, entonces no quiero que nadie me sirva. ¿Es correcto o incorrecto esa actitud? Incorrecto. Estamos estableciendo en la iglesia, estamos estableciendo orden en la iglesia, pero también tienen que someter a lo que Dios está haciendo. Amén. Muchas veces no queremos someter, queremos que los apóstoles sean los que estén hablando a mi casa, que sean los que estén supliendo mis necesidades y que estén lo que sea. Pero no es nuestro lugar. Y lo sigue diciendo en el 4. Dice, así nosotros nos dedicamos de lleno a la oración. ¿De qué? De lleno. Todos digan de lleno. Nos dedicamos de lleno a ¿qué? A la oración y el ministerio de la palabra. ¿Qué está diciendo? Está diciendo iglesia, ¿no? Los apóstoles no podemos no podemos dejar de ser apóstoles porque tú quieres que hagamos otras cosas. Hay mucha crítica hacia los apóstoles. ¿Por qué? Porque son apóstoles. Y no les gusta esa unción.
y les incomoda, quizás. Déjenme decirles que yo los amo. Yo he decidido dejar muchas cosas que yo podía tener por venir y por amarlos y por servirlos a ustedes. Pero hay que honrar la unción que está sobre mi vida, como yo voy a honrar la unción que está sobre tu vida. Y no te voy a obligar a hacer cosas que no están dentro de la unción que Dios ha puesto sobre ti. Pero tampoco ustedes necesitan obligarme o tratar de obligarme o obligar a Gaby o los otros apóstoles que Dios va a levantar. A hacer cosas que no estamos diseñados a hacer. Y luego nos ofendemos, ¿no? ¿Por qué? Porque el apóstol está siendo apóstol. Nos ofendemos porque el apóstol no está siendo pastor, ¿no? O nos ofendemos porque el maestro no está siendo un evangelista. Y luego hay una ofensa en nuestros corazones y luego nos vamos a otro lugar, ¿no? Buscamos un lugar donde alguien, donde quizás el líder tenga lo que yo estoy buscando. Pero quizás lo que tú estás buscando no es lo que tú necesitas. Amén. En primer lugar, Dios ha puesto los apóstoles. Y los apóstoles aman a la iglesia, pero lo aman de una forma diferente. Amén. Lo aman a través de la visión, lo aman a través del estudio y de la palabra. Una vez un ministro dijo, le llegó, es de una iglesia más grande, pero le llegó y le dijeron, hoy me gustaría hablar con el que predica, ¿no? El pastor. Y dice, el motivo por la cual me quieres hablar es el motivo por la cual no me puedes ver. ¿No? Me quieres hablar porque fuiste tan bendecido por algo que estoy enseñando, por la revelación que yo estoy dando. Pero es el mismo motivo por el cual no te puedo ver. Porque si te viera a ti, tendría que ver a otros y otros y otros, y eso significa que no podía dedicarme a la palabra y a la oración. Y significa que no podía llegar a los servicios con una palabra fresca y una palabra que traiga, ahora sí, el cielo a la tierra. Amén. Hay que honrar la gracia que está sobre las vidas de las personas. Y vamos a hablar de todos los dones. Por ser el primero, hablamos acerca del apóstol. Pero los siguientes yo no soy. Entonces los voy a estar enseñando de una perspectiva bíblica, pero también de esos lugares, de esas unciones, de esas gracias que Dios ha puesto sobre la vida. Y en vez de estar criticándonos los unos a los otros, hay que estar honrando lo que Dios ha puesto. Hay que honrar lo que Dios ha puesto sobre mi vida y sobre tu vida. Y en esa honra puedo ver la necesidad. Decir, wow, yo te necesito a ti como tú me necesitas a mí, ¿no? ¿Y eso qué va a hacer? Lo que hemos estado hablando. Eso va a preparar y perfeccionar el cuerpo de Cristo. Y es la única forma que va a ser perfeccionada. No va a ser perfeccionado con puros pastores. Yuhu. No va a ser perfeccionada así. No va a ser perfeccionada con puros profetas. No va a ser perfeccionada con puros evangelistas o con puros maestros. No va a ser perfecta. No vamos a llegar a lo que Dios tiene hasta que todos vemos la importancia de cada parte. Y lo abracemos y dijimos, yo recibo tu unción. Quizás no es lo que quisiera ver en tu vida, pero yo me someto a lo que Dios ha puesto sobre ti. Y voy a dejar que eso nos lleva y eso nos guía. Amén. Pónganse de pie.